Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién podremos ir? Solo tú tienes palabra de vida eterna. San Juan 6:68. Parroquia El Buen Pastor de Apancoyo presenta su espacio de evangelización. Tu palabra me da vida. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Hola, ¿qué tal? Feliz inicio de semana. Al iniciar esta jornada, pues, la ponemos en las manos de Dios y le pedimos que estemos siempre en sintonía con su palabra y con su voluntad. La palabra de Dios en este día la tomamos de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Hermanos, cuando llegué a la ciudad de ustedes para anunciarles el Evangelio, no busqué hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana, sino que resolví no hablarles sino de Jesucristo, más aún, de Jesucristo crucificado. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Cuando les hablé y les prediqué el Evangelio, no quise convencerlos con palabras de hombre sabio. Al contrario, los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios, a fin de que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo 118 vamos a responder: ¿Cuánto amo, Señor, tu voluntad? ¿Cuánto amo tu voluntad? Todo el día la estoy meditando. Tus palabras me hacen más sabio que mis enemigos, porque siempre me acompañan. Soy más prudente que todos mis maestros, porque medito tus preceptos. Soy más sagaz que los ancianos, porque cumplo tus leyes. Aparto mis pies de toda senda mala, para cumplir tus palabras. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. El Santo Evangelio de este día está tomado de San Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 30. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios, y se preguntaban: ¿No es este el hijo de José? Jesús les dijo: Seguramente me dirán aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel, en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad, y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es hermosa la forma magistral en la cual San Pablo inicia estos capítulos de la primera carta a los Corintios. Él dice anunciar el Evangelio sin elocuencia o sabiduría humana,
ciertamente él va a poner la elocuencia y la sabiduría humana al servicio del Evangelio. Es un hombre muy bien formado en la escuela de Gamaliel, como sabemos, por lo tanto, pues tenía un discurso humano muy convincente. Pero él se presenta de forma humilde diciendo: yo he venido a anunciar el Evangelio sin la elocuencia humana. No vengo para convencer de forma humana, como diciendo Pablo es un gran predicador y por eso yo me convierto y voy a ser un seguidor de Cristo por Pablo. O sea, Pablo es el que me ha motivado y es el que me lleva a Jesucristo, pero inicialmente yo comienzo siguiendo a Pablo. Ese es un discurso humano. El discurso humano es el que genera adhesión a la persona que lo pronuncia. En cambio, podemos ver aquí que Pablo inmediatamente se desprende de sí mismo y dice: yo he venido a anunciar a Jesucristo. He venido a anunciar su evangelio. Y este discurso es espiritual. Es a través de la fuerza del Espíritu Santo. Por lo tanto, la adhesión que yo esperaría es una adhesión espiritual. Y es una adhesión que se debe a Dios, a su Espíritu Santo. No se debe a Pablo. Pablo apenas ha sido un instrumento. Yo pienso que esto nos ayuda también a nosotros a ubicarnos en la predicación, en el anuncio del Evangelio, y nosotros somos apenas instrumentos de ese Espíritu. Pongámonos con todos nuestros conocimientos, con todas nuestras capacidades, con todas nuestras cualidades al servicio del reino. Y vamos a crear una adhesión precisamente al reino de Dios, a la justicia de Dios, a la verdad de Dios, al seguimiento de su voluntad. En el Evangelio tenemos el pasaje importante de la visita de Jesús a su tierra natal. Él va a la sinagoga como cuando nosotros vamos a nuestros propios lugares de origen. Puede ser un pueblo, puede ser una ciudad, puede ser una colonia, puede ser un cantón, un caserío, y vamos a la iglesita de nuestra comunidad y ahí los hermanos le dicen: ¿por qué no lee usted la lectura? Sabemos que en Israel todo judío ya adulto podía ser invitado o se le permitía leer la palabra de Dios, la Torah, en la sinagoga. Es muy importante esto. Y aquí tenemos los inicios de Jesús. Están precisamente fundamentados ahí en su lugar de origen también. No solamente tenemos los orígenes humanos, digamos, de Jesús, porque allí ha vivido, sino también tenemos también los orígenes de su propia misión. Le entregan el volumen del profeta Isaías y desenrollándolo, dice, porque es un rollo, no es un libro, sino que son rollos, cuero, escritos, digamos, de la derecha hacia la izquierda, porque así es el lenguaje hebreo, se escribe de la derecha hacia la izquierda, por lo tanto se comienza desde la última página cuando es un libro, y vemos aquí cómo lee el capítulo 61, versículo 1 en adelante del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Ahí podemos ver la alegría que suscita la presencia del Mesías, la presencia del esposo en medio de su pueblo. Pero aquí es donde vemos también las reacciones. La reacción de la comunidad, que se había alegrado por la presencia de Jesús, en cambio ahora se ha vuelto un enojo de la comunidad reunida, a tal punto que lo sacan de la sinagoga por haberse proclamado el Mesías, por haberse proclamado el siervo de Dios, el siervo de Yahvé, del profeta Isaías, y lo llevan a despeñar prácticamente a las orillas del pueblo, a las orillas de la ciudad, para desbarrancarlo. Cosa que no lograron porque él se abrió paso en medio de ellos y pudo escapar ileso. Bueno, esos son los inicios de Jesús. Pidamos al Señor que nosotros también aceptemos y asumamos que ese Espíritu del Señor estaba sobre él, porque él era el ungido para anunciar a los pobres la buena nueva, y lo ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos, que es la misión misma que hoy ha encomendado a su iglesia y a cada uno de nosotros como cristianos, porque también nosotros hemos sido consagrados, ungidos, enviados. Tenemos una misión. Vamos a orar juntos con las palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres,
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ti, sobre tu familia y sobre tu comunidad. Amén. Bien, San Pablo nos ha dado ahora la clave de cómo debemos predicar. Debemos predicar como embajadores del Señor, como enviados por Él, y crear una adhesión con nuestro discurso de la fe, con nuestra teología, con nuestra predicación, crear la adhesión no humana, o sea, no al seguimiento de los demás hacia nosotros, sino más bien el seguimiento de la voluntad de Dios. Buscar seguir a Cristo, el único pastor. Hacia allá vamos nosotros también, porque a Él le seguimos. Tenemos también, como nos dice el Evangelio, una misión, y es que el Espíritu Santo también se ha posado sobre nosotros. También nosotros hemos recibido la misión misma que Jesús ha desempeñado, porque la Iglesia lleva adelante la misión que Cristo ha realizado, y nosotros anunciamos y proclamamos, como decimos en la Eucaristía, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Vamos a quedarnos con este canto. Hasta la próxima, y que Dios les bendiga. Porque la fe viene por el escuchar la palabra de Dios. Romanos 10:17. Parroquia El Buen Pastor de Apancoyo presentó su espacio de evangelización. Tu palabra me da vida. Nos escuchamos en un próximo espacio.
se te